Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo webinar. Nos acompaña Sabino Segura, nuestro amigo del Grupo de Difusión Científica, quien nos va a apoyar, ¿cierto?, con su charla sobre la publicación en la base de datos que tenemos suscrita de Taylor and Francis. ¿Ya? Recordar que este es parte del grupo de los webinars que tiene organizada la Dirección de Sistema de Biblioteca como apoyo a la investigación. Sabino, estamos contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar. Les agradezco mucho la oportunidad que nos brinda la Biblioteca de la Universidad de las Américas en Chile para trabajar este tema, para charlar. Este es más que conferencia, es un conversatorio, ¿no? Muchas veces también el editor le llama taller, pero yo pienso que cuando hablamos de que es un taller, podremos salir con la idea de que vamos a terminar la sesión ya con el manuscrito, el borrador en nuestras manos, lo cual más bien no es no es el sentido. Aquí vamos a compartir 10 consejos para publicar en revistas científicas. Dados por Taylor and Francis, ¿no? Entonces, considerando obviamente las brindas, ¿no?, para poner su producción y conocer cuál sería la ruta para poderlo lograr, ¿no? Es bastante sencillo. Los objetivos básicamente son, pues, que los autores de la universidad ubiquen las revistas de este editor, de Taylor and Francis, para colocar su producción científica. Conocer también, dimensionar la importancia de este editor, que se ubica entre los principales editores, industrias editoriales en el mundo. Algunas recomendaciones para mejorar los tiempos de publicación, entre ellas un repertorio de servicios, donde también ubicar en la página del editor la información pertinente para realizar este proceso. Y al hablar de revistas internacionales, pues hay dos conceptos que vamos a retomar en los conceptos generales, que es la primera parte de nuestra sesión, los cuales son el impacto y la visibilidad, ¿no? Vamos a dividir entonces nuestra sesión en 4 puntos. ¿Quién es el editor? Estos conceptos generales de los cuales les estaba hablando, los 10 consejos y nuestras conclusiones. Primero, ¿quién es el editor? Es un editor británico fundado a finales del siglo XVIII. Ya tiene mucho tiempo en el mercado, mucha trayectoria. Desde aquel entonces publican una revista, la primera que empezó a publicar Taylor and Francis se llama Philosophical Magazine, está incluso disponible dentro de la colección de Ciencia y Tecnología. Se remonta a su primer volumen a aquellos años, y lo interesante del asunto es que esa revista se llama Philosophical Magazine, pero en realidad es de física. Estamos hablando de un momento en que la comunicación científica y la misma ciencia todavía no se distinguía de las ciencias sociales, y a cualquier trabajo científico en esos tiempos se le denominaba filosofía genéricamente, ¿no? Ya posteriormente se empiezan a cristalizar los términos, se empiezan a separar las disciplinas, como ciencias naturales y ciencias sociales, por ejemplo, que es una categorización que empezó a surgir ya posteriormente de la época en que se fundó este editor. Si nos remontamos también a los años en los cuales se publicó la primera revista científica, 100 años antes, a finales del siglo XVII, donde esa revista también se llamaba Philosophical Transactions of the Royal Society, una revista británica, que sigue conservando este término como filosófica para denominar ciencia, pero en realidad hablan de física, química, matemáticas, y en el caso de Philosophical Magazine, que es la primera revista que publica Taylor and Francis, es una revista de física. Bien, fuera de esos detalles del origen del editor, también es importante mencionar que colabora con 500 organizaciones en todo el mundo para publicar sus revistas oficiales. Entonces, digamos que muchas de estas revistas, como es el caso de Advanced Robotics, que está incluida dentro de la colección Ciencia y Tecnología, por ejemplo, esa es la revista oficial de la Sociedad Robótica Japonesa. Entonces, esto pues da mucho que decir, porque si los japoneses son los principales
desarrolladores de la robótica, pues y así por el estilo. Hay distintas organizaciones en todo el mundo que colaboran o, 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 se apoyan en Telegram Francis para Sabino, publicar sus revistas. Sabino, Sí, Nancy. se escucha un poco entrecortado tu relato. Ya, No sé, ¿será que todos me escuchan así como Nancy? no sé. Sí, yo en un principio pensé que era yo, pero yo también te escuché la última parte del relato entrecortado. Sí, yo también. Sí, en colección. Bien, veamos cómo se estabiliza. ¿Está mejor? A lo mejor si apagas tu cámara y solo dejas la presentación, podría ayudar un Sí, poquito. voy a apagar mi cámara. Ya, Sí, gracias. voy a apagar mi cámara y creo que ya se estabilizó incluso. Sí, mejor. Ya apagando mi cámara, si lo mejor es escuchar y ver la diapositiva, no tanto verme en la cara, ¿verdad? No quise decir eso. Entonces, comentabas que más de 500 revistas No, Sabino, te oficiales. seguimos Y escuchando mal. actualmente tenemos más de, ya, déjame ubicarme en otro espacio de la habitación. Quizá con eso se mejore la Y es transmisión. paradójico porque cuando hacemos este interludio de ver y ahora qué tal, se escucha bien, pero partes con el relato y como que se cae el tiro. Sí, sí, sí. Luego pasa como que, sobre todo cuando estás con gente importante, de repente te falla la tecnología y te hace quedar mal. Es como una maldición. Bien, espero que ya se estabilice un poco. Me cambié de posición. Ahora sí. Creo que ya alcanzo mejor, mejor señal. Entonces vamos a aprovechar este espacio para darle continuidad a nuestra charla. Porque les platicaba que ya tenemos más de 2.700 títulos para todas las áreas del conocimiento. Es un editor multidisciplinario, ¿sí? En cuanto a la cobertura, estamos hablando que el 90% de los títulos, 1 de cada 10, están indexados en Scopus. Así como también hay cobertura muy amplia en Web of Science, aproximadamente un 80% de los títulos, aunque hay noticias. Web of Science acaba de integrar otros 2 índices al Journal Citation Report, que es el Arts and Humanities y el Emerging Sources. Y con la incorporación de estos índices, pues el volumen de cobertura de Taylor & Francis se eleva significativamente. También hay cerca de 150 millones de descargas al año, lo que nos dice mucho del impacto de este contenido a nivel internacional. Bueno, la descarga no me dice que el documento generó interés, no me confirma necesariamente que se haya leído, ¿verdad? Pero es, digamos, un indicador que sí nos permite tener un número para afianzarnos en el impacto que genera este contenido entre la comunidad científica internacional. Ya hay 5 millones de documentos disponibles, artículos, reseñas, revisiones de literatura, ¿no? Reportes de casos, o sea, toda esta tipología que existe en las revistas científicas, todos y cada uno de estos documentos ya suman 5 millones. En promedio, Taylor & Francis tarda en publicar hasta 6 meses, pero en promedio hay revistas que tardan menos, hay revistas que tardan más. Eso depende mucho también de los pares revisores. Y el costo en publicando en revistas de suscripción no cuesta nada. Es gratis. Bien. De acuerdo al volumen de títulos, Taylor & Francis se va a ubicar en el lugar número 5 del top internacional de empresas editoriales.
lo que pues representa un gran reconocimiento por parte también de la comunidad, ¿no? Y también tener en cuenta que eso se debe a la visibilidad de sus títulos, ¿no? A la citación que reciben. Y también tenemos ya poco más de, o casi 170 títulos en 100% acceso abierto. Eso es en cuanto al editor. ¿Sí? Vamos a avanzar a los conceptos generales y, después damos paso a la plataforma para que veamos dónde encontrar estos datos que son útiles al momento en que queremos publicar. Uno de ellos son las métricas de citación. Estas métricas de citación se generan con dos índices de citas principalmente, Scopus y Web of Science. Las métricas de citación, los mismos editores dicen que nos permiten identificar o dimensionar la calidad de la producción científica. Yo no confío, o más bien no coincido en que la citación nos dé cuenta de calidad, porque solamente es un indicador cuantitativo. Pero bueno, para que nos quede un poco más claro, estas métricas de citación lo único que nos hacen es pues darnos la idea de cómo se distribuye la citación, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, Impact Factor es una métrica de citación desarrollada por Web of Science. Con este recurso se calcula. Y considera, ¿sí? La citación recibida por una revista entre la cantidad de artículos publicados en esa revista, ¿sí? Durante los últimos 2 años. Entonces, si yo calculo el factor de impacto, ¿sí? De 2019, tengo que considerar los documentos citados en los 2 periodos, en los 2 años anteriores. Y esto me da un número fraccionario. ¿Sí? Entonces, recordemos, tengo que dividir la cantidad de citas recibidas en los 2 últimos años entre la cantidad de documentos que fueron publicados en esa revista. Para poder calcular el impact factor, la revista necesariamente debe de estar indexada en Web of Science. Ahora bien, creo que ya está otra vez mi internet haciendo de las suyas. Déjenme ver mi conexión. No sé si ya se escucha mejor. Si alguien me confirma. Sí, escuchamos mucho mejor. Perfecto. Entonces, les comentaba que con Scopus se calcula Site-Score. Site-Score, a diferencia de Web of Science, considera los últimos 4 años y también divide la cantidad de citas recibidas durante esos últimos 4 años entre el número de artículos publicados en el mismo periodo de tiempo. En la misma condición, para calcular el Site-Score, la revista necesariamente debe de estar indexada en Web of Science. En Scopus. Estas métricas son marca registrada, o sea, son desarrolladas por empresas privadas que facturan millones de dólares al año, ¿sí? Miles de millones de dólares al año. Lo interesante del asunto es que es lo que hay para medir la citación, y como es lo que hay, ¿sí? Con eso no significa que sea lo mejor, sino es lo único que hay. Los gobiernos y todas las entidades relacionadas con la ciencia y la tecnología pues las toman de referencia para definir sus políticas, e incluso para pues brindar financiamiento. Y es un poco, digamos, delicado que de repente decisiones sobre ciencia y tecnología que son pues trascendentales para la humanidad estén basadas en intereses privados, ¿no? No lo sé, quizá me salgan de repente mis prejuicios anarquistas, espero que no me saquen de la sesión si de repente se me va la mano, pero solo lo pongo a consideración. Las métricas de citación. Los editores dicen que las métricas de citación permiten evaluar calidad, pero yo quizá no esté muy de acuerdo porque supongamos, yo, Sabino Segura, publico 2 artículos científicos, recibo 100 citas. No, maravilloso, tengo muchas citas, ¿no? Pero resulta que de esas 100 citas, 95 dicen, Sabino Segura está completamente equivocado. Pues sí tengo impacto, la gente habla de mí, pero en realidad, pues si 95 personas opinan que estoy completamente equivocado, pues quizá
pues no hable tanto de calidad. Lo que sí nos habla estas métricas de citación es de cantidad. Es un indicador cuantitativo, no es cualitativo. También se evalúa la producción y el impacto de los autores a través del índice Hirsch. Entonces ya vimos, hay métricas para evaluar el impacto de las publicaciones. Y por impacto en este ecosistema vamos a entender citas, únicamente citas. Y también hay métricas para evaluar el impacto de los autores. Y también se define con las citas. Y no es tanto calidad, yo puedo ser muy citado, pero quizá no necesariamente en buen sentido. Esto ocurre mucho en ciencias sociales, ¿verdad? Pero en ciencias exactas también de repente podemos encontrar casos en los cuales hay autores que logran publicar en una revista visible. En medicina, por ejemplo, se hablaba hace poco de un japonés, voy a tener ya los datos concretos para poder dar el ejemplo bien. Hace poco se hablaba de un japonés que falseaba sus datos, ¿no? O también se hablaba de personas, por ejemplo, investigadores que rentan su nombre, ¿no? A distintas universidades asiáticas en el Oriente Medio para, pues, a través de, al relacionarse con esas filiaciones institucionales, las citas que recibe ese autor, pues cuentan también para esa institución que le pagó, porque únicamente registrar esa afiliación institucional. O cárteles de citas, ¿no? De repente grupos de investigadores que entre ellos se citan para elevar la cantidad de menciones que entre ellos se hacen para tener, pues, un índice H mucho más grande, mucho mayor. Son casos que se dan. Básicamente son las posibilidades que, pues, los investigadores tienen, porque además este fenómeno quizá esté orientado porque a los investigadores les evalúan por estos criterios. ¿Cuántos artículos publican y qué tan citados son? Entonces hay mucha presión. Los gringos llaman a este fenómeno publish or perish, que hace mucha referencia a esta necesidad vertiginosa, casi neurótica, de publicar durante todo el año. Bien, otro concepto que está relacionado con este ecosistema de la comunicación científica es que ya vimos que existen índices de citas, que estos índices de citas son hegemónicos, con toda la carga política que tiene el término, porque a final de cuentas tienen un impacto político. Pero al momento en que se calcula, ¿sí?, la métrica de citación de las revistas indexadas en estos índices, se organizan de mayor a menor y también por categoría temática. Entonces surgen otros dos recursos, uno se llama el Journal Citation Report, el famoso JCR, otro es el Simago Journal Rank, que lo que hacen es eso, o sea, nos organizan las revistas de acuerdo a la métrica de citación de mayor a menor y de acuerdo a categorías temáticas. Entonces, esto me permite saber, por ejemplo, de acuerdo a esos índices, ¿cuáles son las revistas más citadas en las áreas del conocimiento? Aquí estoy poniendo de ejemplo Taylor and Francis. Y pongo de ejemplo educación porque da la casualidad que Taylor and Francis es líder en educación porque tiene la mayor cantidad de revistas indexadas. O la tercera parte de las categorías de educación en el JCR son revistas de Taylor. Entonces, pues bueno, para presumir. Entonces, lo que sucede es que las categorías temáticas, el número de revistas que están incluidas en ellas no son homogéneas. O sea, en unas categorías hay 300 títulos, en otras categorías hay 500, en otras hay 50. Entonces, para homogeneizar las categorías temáticas se dividen en 4 y cada cuarto es un cuartil. Entonces, cuando nos dicen que la revista es Q1, significa que se ubica entre las más citadas de la categoría temática donde figura. Eso es nada más, no es tan complejo. Entonces, a eso se refiere este concepto de los rankings de las publicaciones y de los cuartiles. Y también surge el fenómeno de la ciencia abierta. En algún momento de la historia se llegó a la conclusión de que era necesario darle acceso abierto a la producción científica a toda la comunidad interesada. Sobre todo con el surgimiento del Internet. Porque pues el modelo de negocio de los editores científicos estaba anclado a una realidad impresa. El editor tenía que amortizar los gastos que representaba la producción de las revistas físicas. Y esto implicaba gastos logísticos, adicionales a todos los gastos implicados en la producción ya del objeto como tal de la revista impresa. Entonces, esto pues encarecía el costo del título como tal. Ay, ¿seguimos? Ah, ya, sí.
encarecía el costo de la revista como tal. ¿Qué sucede? Pues con el Internet, pues lo razonable era que las suscripciones bajaron significativamente de precio. El fenómeno fue que empezaron a subir. Todavía no se abarataron los costos de suscribir contenido electrónico y ya no se justificaba pues, el argumento de la producción, la distribución, toda esta cuestión ya muy anclada en la realidad impresa. Entonces, la misma comunidad científica empezó a cuestionar este tipo de fenómenos, ¿no? De que nos siguieran cobrando suscripciones. Y surge este concepto de la ciencia abierta, sobre todo de dar apertura a todo el proceso de investigación, ¿no? Desde su concepción hasta su producto final. En este caso, por ejemplo, hay quien formula que la ciencia abierta se puede dar en los datos. Cuando hablamos, por ejemplo, de todos los datos que se compilaron para llegar a una conclusión que estén disponibles y accesibles para la comunidad, que se puedan incluso reproducir. Si se generó el código, que también ese código esté disponible y que pueda utilizarse por parte para procesar los datos, ¿no? Porque muchas veces en un mismo artículo se compilan los datos y se desarrolla un código para analizar esos datos. He visto, por ejemplo, que los sociólogos hacen mucho eso, utilizan esos datos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, un programa que se llama SSSP, ¿no? Y hacen este trabajo de codificar, ¿no? Esa herramienta para analizar esos datos y llegar a conclusiones. También ya los llamados papers, que los papers ya es el artículo como tal. Aquí digamos, descansa el concepto que nosotros denominamos Open Access, ¿no? Porque una cosa es Open Science, que es ya todo el entorno de la ciencia, y otra cosa es el Open Access, que hace referencia al acceso abierto ya a la producción científica, que en este caso el producto es el paper, el documento. Y la revisión, que también la revisión sea abierta, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a los pilares de la ciencia abierta. Ha generado impacto esto, y les voy a mostrar al final una plataforma donde existe revisión de pares abierta, ¿no? Que es un asunto muy curioso, pero también muy interesante. Ahora bien, en un principio, las instituciones empezaron a publicar la producción científica en repositorios, por ejemplo, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y empezaron a surgir revistas científicas 100% de acceso abierto. Muchas fueron incluso denostadas, de repente, por la industria editorial. Y esto, pues, básicamente era una iniciativa de los mismos científicos. Los científicos ya no veían razonable pagar por las suscripciones. Entonces, si nosotros producimos el contenido, si nosotros también, de forma, pues, financiado por las universidades y las instituciones donde trabajamos, si los revisores revisamos la literatura, ¿no? O las propuestas de manuscritos y nadie nos paga por ello, pues, básicamente la producción, el conocimiento que publican los editores comerciales, pues no les costó nada, ¿no? Al final de cuentas, la revisión y la producción ellos no la pagaron, pero sí me están cobrando por acceder a esos contenidos a través de la suscripción. Entonces, la situación fue que se empezaron a publicar revistas 100% en acceso abierto, pero después estas revistas tenían que cobrar una PC, un cargo por procesamiento del artículo. Los APCs ya son como un fenómeno que se está dando entre las revistas científicas, ya incluso revistas de suscripción. A través de un APC, mi artículo puede estar disponible en acceso abierto en una revista de suscripción. Hay, digamos, 3 formas, hasta el momento ya 4, porque ya surgió la diamante, que no paga APC, pero por lo menos las que sí pagan APC son la verde, donde el repositorio después, mejor dicho, donde el artículo después de un periodo de embargo está ya disponible en el repositorio. La dorada, que es 100% acceso abierto, de inmediato aparece disponible para toda la comunidad. Que estas revistas por lo regular son de 100% acceso abierto. Y la híbrida, que es una revista de suscripción que mediante el pago de una PC publica en acceso abierto. Ahora bien, este fenómeno también desarrolló una industria bastante lucrativa, pero que en realidad es una estafa, que se llaman las revistas depredadoras. Mucho cuidado con las revistas depredadoras, porque muchas veces incluso nos invitan a publicar
y considerando que este fenómeno del pago de una PC ya está en el ecosistema, pues nos dicen, bueno, en una revista de alto impacto, ¿no? En una revista convencional, precios del mercado, una PC te sale en $3,500, promedio, precio del mercado. Bueno, conmigo tú puedes publicar hasta en $150. Entonces, los investigadores que de repente están muy presionados por publicar pueden caer en esta estafa. Ya he visto en Facebook muchos anuncios de este tipo, invitando a los investigadores a colocar su literatura en este tipo de revistas. Pero bueno, ¿qué sucede? Vemos que por publicar en acceso abierto, pues hay, digamos, un costo, ¿no? En promedio, $3,500. La suscripción también me cuesta. Entonces, y en 2019, si no mal recuerdo, la Universidad de California de repente dice, ya no voy a suscribir las revistas científicas del editor del Arbolito, ¿no? Digo, su nombre ustedes ya lo conocen, el editor del Arbolito es muy visible, ya no las voy a suscribir, ¿no? Porque ya me di cuenta que buena parte de la producción de mis investigadores está disponible en esas revistas y que me cobra suscripción. Y además, ¿sí? Cuando mis investigadores publican en acceso abierto, me cobran APCs. Entonces, pues la verdad se me hace un modelo de negocio muy abusivo. Entonces ya no voy a suscribirte a tus revistas. Y es más, tampoco voy a publicar en tus títulos. Voy a obligar a mis investigadores a que publiquen toda su producción en el repositorio institucional. A fin de cuentas, yo soy la Universidad de California. Entonces, pues el editor del Arbolito dijo, no, espérate tantito, no te enojes, vamos a platicar. Y se dio un acuerdo transformativo. Un acuerdo transformativo es cuando el cliente o la universidad sigue pagando la suscripción, pero los investigadores de la institución publican su producción científica en las revistas de ese editor, pero sin pagar APCs. ¿Sí? Entonces, toda la producción científica de la institución va a estar disponible en acceso abierto y no va a pagar ninguna PC, solamente la suscripción. Y esto resulta muy conveniente para las instituciones porque el acceso abierto está demostrado que aumenta el impacto de la producción. Si producción son la cantidad de artículos, entonces el impacto es qué tan citados son. Y también se han cuestionado últimamente, durante los últimos 10, 15 años, las métricas, tal como hablamos de las métricas de citación, por ejemplo, un grupo de biólogos se juntaron en San Francisco y firmaron la declaración DORA, ¿no? Donde se establece precisamente un cuestionamiento hacia las métricas de citación, el por qué se va a evaluar la calidad de los productos científicos mediante este tipo de índices hegemónicos, y el manifiesto de Leiden, que establece 10 puntos, ¿no? Sobre hacia dónde va o qué espera la comunidad científica con relación a el futuro de la comunicación de los productos científicos, sobre todo de la comunicación científica, los artículos, etc. Otros conceptos también están relacionados con los autores. Hay criterios de normalización para que no se disperse sobre todo el impacto ni la producción de los autores. Entonces, ORCID es un criterio de normalización que permite asignarle toda la producción a un mismo autor. Muchas instituciones le han encargado a la biblioteca que se asegure de que todos sus investigadores tengan ORCID. Es muy sencillo, únicamente vamos a este sitio y generamos un registro. Y obtenemos una especie de cédula, ¿no? Un número ORCID, un ORCID ID, que es el que nos va a permitir darle trazabilidad a nuestra producción. Porque muchas veces, sobre todo los autores latinos, tenemos nombres muy largos, ¿no? Yo me llamo Sabino Armando Segura González. Entonces, registrar en los formularios de los editores mi nombre puede resultar complejo y entonces, de repente yo termino siendo Armando González. ¿Y ese tipo quién es? Porque la gente me identifica como Sabino Segura. Y además también los estilos de citación, esta normalización tiene una forma muy específica de poner los apellidos o los nombres de los autores. Entonces va a tomar, ¿no? Indiscriminadamente, por ejemplo, las primeras partes del nombre como iniciales y la última como apellido del autor.
Entonces, para evitarse esos problemas, tener su cédula ORCID. También hay criterios de normalización para la literatura, para los objetos, los productos científicos. En este caso es el Digital Object Identifier. Nosotros lo conocemos como DOI. Las casas editoriales hacen la gestión con distintas agencias. Aquí en nuestra región, las agencias donde se hacen esas gestiones es CrossRef. Es el mismo editor quien se encarga de esas gestiones. Y toda la literatura que está publicada por Taylor & Francis está normalizada por DOI también. Y esto garantiza que si me citan, tampoco se pierda esa contabilidad, independientemente que la revista esté indexada o no en Web of Science. Con DOI puedo verificar su citación. Retomo el tema de las revistas predatorias, porque muchas veces también se toman, esto es piratería, ¿no? Porque hay una revista de Taylor & Francis que se llama International Journal of the History of Sports, que está indexada, que tiene métricas, ¿no? Tiene visibilidad, porque tiene site score y tiene impact factor, entonces esto me hace deducir que está en Web of Science y en Scopus. Pero hay otra revista que tiene la misma portada, y aparentemente tiene el mismo título, pero cambia porque dice The International Journal in the History of Sport. Esto ya pues puede resultar incluso peligroso, porque ¿qué tal si me invitan por correo? Yo me especializo en esta materia, me invitan por correo y me dicen, publica con nosotros en acceso abierto por $150, la mejor oportunidad. Yo me meto a la página de Taylor & Francis, verifico y digo, ah, sí, igualita, claro. No, ¿cómo no? Mira, publicar en acceso abierto en Taylor & Francis por $150, una ganga. No, mejor, seamos muy cuidadosos. Hay, digamos, distintos medios donde podemos verificar si la revista es predadora o no, depredadora. Les comparto ya también la diapositiva para que lo puedan ver y puedan revisar esos sitios, porque sí es un caso bastante, hay que estar alertas. Bien, vamos a entrar de lleno ya a los conceptos generales. Sí, o mejor dicho, pasamos de los conceptos generales a los consejos que nos da Taylor & Francis. Ya vimos que al autor no le pagan por publicar. También vimos que a los revisores no les pagan, ¿no? ¿Qué lo motiva al autor para publicar? Tener visibilidad internacional, reconocimiento de sus pares internacionales, armar currículum, obtener financiamiento, becas y también tener posiciones dentro de la universidad donde trabaja como investigador, ¿no? Incentivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que motiva, porque al final de cuentas, el publicar no le es a él redituable, sino más bien al editor. Pero él recibe este beneficio indirecto. ¿Y qué espera? Bien, que los tiempos de revisión, de retroalimentación también, sean lo más cortos posibles, porque él publica su artículo, él remite su manuscrito y de repente, si tarda mucho este proceso, pues no lo va a haber publicado quizás hasta en 6 meses, o si bien le va, porque puede ser hasta un año, reducir significativamente esos tiempos. Que los procesos editoriales de la revista se ajusten a criterios de calidad, ¿no? Y también apoyo y recomendaciones por parte del editor para que él pueda encontrar o cumplir este objetivo lo más pronto posible. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero al momento de que la recomendación número 1? El journal correcto, ¿sí? Elegir la revista adecuada. Empezando por ahí, muchas veces nosotros remitimos nuestro documento a una revista y pensamos que por el propio título es pertinente, pero resulta que cada revista es un mundo y cada revista va a tener un enfoque en particular. Esto lo vemos en todas las revistas, va a venir esta declaración, que son los objetivos y el enfoque de la publicación. Aquí podemos observar que esta revista que se llama Educational Psychologist tiene un enfoque muy particular. Nos dice qué tipo de publicaciones, qué tipo de documentos publica. Muchas veces hay, por ejemplo, revistas que solo publican artículos de revisión, revisiones de literatura.
Por ejemplo, el editor Annual Reviews publica únicamente artículos de revisión. Entonces hay que revisar eso. ¿Qué tal si yo tengo una revisión sistemática de literatura? Esto aplica mucho en, lo he visto en educación, las revisiones sistemáticas, también lo he visto en ciencias de la información, sobre todo lo utilizan muchísimo en medicina. Entonces, si esa revisión sistemática, si la revista donde lo voy a remitir trata del tema que a mí me interesa o que yo quiero publicar, pero en realidad mi paper, mi documento es una revisión sistemática, y esa revista no publica revisiones sistemáticas, entonces ahí estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, revisar este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, eso lo podemos ver. Vámonos a nuestra plataforma. Está nuestra plataforma. Miren, yo estaba también ahí de curioso, porque yo quería buscar en Taylor & Francis la producción científica de la Universidad de las Américas, pero en Chile. Sí, pues ya a colación, estamos ya aquí. Hablando, por ejemplo, de Taylor & Francis. Y en armonía con el tema que nos interesa. Me tomé la molestia también, o mejor dicho, la libertad de organizarlas por citas, por impacto. Entonces me surgió este documento, que además tiene poco de haber sido publicado, fue en 2020 y ya es el más citado en Taylor & Francis, donde al menos uno de sus investigadores es de nuestra universidad. Ya tiene 45 citas y fue publicado en esta revista. Nada más para quitarme la curiosidad, voy a ver este documento y voy a checar cuál es la afiliación institucional de nuestros autores. Porque alguno de ellos, por algo lo recupero. Aquí está, por ejemplo, este investigador es el que es parte de nuestra universidad. ¿Sí? Ahí aparece su afiliación, Universidad de las Américas, Santiago de Chile. Se juntó con otros investigadores para publicar. Y fíjense, esto viene muy bien ahorita a colación con las 10 recomendaciones, lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ellos publicaron en International Journal of Production Research. Cabe señalar que la citación que ha recibido esta literatura cuenta para cada uno de los investigadores, pero también para sus filiaciones institucionales. Entonces, esas 45 citas cuentan para este investigador y también para la Universidad de las Américas. Bien, ellos publicaron aquí, ¿no? Recordemos las métricas. Las métricas las podemos ver aquí, en About This Journal. Entonces nos vamos a Metrics. Aquí están las métricas. Esta revista es Q1, tanto en Journal Citation Report como en Simago Journal Rank. Es una barbaridad esta métrica de impacto. La métrica de impacto nos puede dar también idea de qué tan citados vamos a ser, porque recuerden que es una distribución de la citación. Entonces, yo puedo considerar por pura probabilidad, nadie me garantiza nada, pero por pura probabilidad, por la citación que recibe la revista, yo puedo tener al menos 9 citas, si es que publico aquí, al menos. Pero insisto, nadie me garantiza nada. Yo puedo publicar en Nature y nadie me para bola, nadie me cita. Pero esto pues ya depende de qué tan interesante pueda ser el tema o qué tan de coyuntura pueda ser. Por ejemplo, la literatura que habla de COVID es muy citada, por obvias razones. La de género está siendo muy citada. Bien, entonces aquí vemos las métricas y también vemos, ¿no? Los tiempos. Esta revista está espectacular porque en 13 días promedio me dicen si sí me van a publicar o no. O sea, vertiginoso, extraordinario. Quizá 2 meses, hasta 3 meses, yo ya podría ver figurar mi artículo en línea. Pero miren, aquí el índice de aceptación publica únicamente 15 de cada 100 artículos que reciben. O sea, es una revista que todo el mundo quiere publicar aquí por este detalle. Entonces, tener en consideración ese tipo de cuestiones las vamos también a ver o las estamos tocando en esta charla. Pero yo les quería decir también dónde íbamos a encontrar la información de los objetivos y el enfoque aquí en Aims and Scope. Aquí viene, ¿cuáles son los temas que publica esta revista? Y esta revista va a publicar solo estos temas.
sistemas de producción, es como de ingeniería industrial, me parece. Entonces es importantísimo leer este apartado. Ahora bien, miren, hay otra forma. Vamos a regresarnos a el artículo que estamos revisando. Hay un recurso que se llama Journal Suggest. Journal Suggest, se los voy a recomendar ampliamente. Journal Suggest es un formulario que desarrollaron el equipo de Taylor & Francis con un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, está bien divertido porque, por ejemplo, aquí está Journal Suggester. Entonces, en Journal Suggester lo que yo hago es que ya tengo el resumen de mi artículo, el abstract, y lo pego aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me va a decir en dónde hay probabilidad de que yo pueda publicar. Me va a dar aquí los... Y vean, o sea, me pone en primer lugar la revista donde precisamente aparece publicado este documento. Aparece más, miren. Entonces yo puedo elegir mi revista. Y bueno, esta me interesa. Vamos a ver la información de la revista, ¿no? Sus métricas. Y de aquí ya puedo ir a la revista, ¿no? Para ver con detalle la información y pues suscribir, ¿no? Digo, remitir mi manuscrito. Entonces ya vimos algunos tips para elegir el journal correcto. Bien, la recomendación número 2, el estilo. Todas las revistas, cada una de las revistas van a tener una guía de estilo, ¿vale? Esa guía de estilo la podemos encontrar en la revista. Si yo quiero publicar aquí, por ejemplo, ¿sí? Me voy a, no sé, quiero revisar el Layman Scope. Perfecto. Y aquí siempre en la misma posición van a estar las instrucciones para los autores. Entonces me voy a instrucciones para los autores y aquí tengo mi guía de estilo. ¿Ya vieron? Entonces, tengo que seguir al pie de la letra las indicaciones de la guía de estilo. Esto es por cada revista. O sea, no es porque yo haya publicado en una revista, ya sé el estilo y el mismo lo aplico para todas. Cada revista tiene su guía de estilo. Y aquí nos van a decir qué estilo de citación utilizar, la estructura de nuestro documento, las dimensiones del mismo en cuanto a su número de páginas y de palabras, los gráficos, los cuadros, cómo los tengo que entregar, en qué formato. Todo ello lo tengo que considerar para remitir mi manuscrito. Es el primer filtro. Si no lo cumplo, no me van a publicar, ¿no? Y aquí se van a recomendar precisamente estas cuestiones que vemos en la diapositiva. Es un artículo científico, no es periodístico. Las revistas que estamos viendo en nuestra diapositiva son contraejemplos, o sea, no debemos tomarlas como ejemplo, pues, porque aquí nos habla, pues, la diapositiva nos enfatiza mucho este carácter, digamos, de divulgación, y la comunicación en divulgación es más abierta, más, sus pretensiones es abarcar un público mucho más amplio, incluso su diseño editorial es más atractivo. Las revistas científicas, su maquetación no es muy solemne, o sea, su lenguaje, su estilo, pues es técnico. Entonces, tener en consideración estas cuestiones, y también lo podemos ver aquí, ¿sí? La guía de estilo. Así hayamos descubierto la cura definitiva contra la COVID, no nos van a publicar si no seguimos esos lineamientos. Tener nuestro ORCID actualizado y en inglés. Miren, el inglés quizá muchos lo consideremos ya vanidad, pero en realidad es una estrategia de visibilidad, ¿no? Es más probable que a nosotros nos citen si publicamos nuestra producción en inglés, ¿sí? Porque tiene un mayor rango, mayor alcance. No sé si esa revista está indexada en distintas bases de datos, yo publico en inglés y esa base de datos la consultan en China, en Rusia, bueno, en todo el mundo. Y si mi producción les sirve, me van a citar. Pero va a ser, digamos, no voy a tener ese alcance si publico en español, porque solamente por volumen, ¿no? Imagínense chinos, o sea, ¿cuántos chinos hay, no? Si mi producción tiene impacto en investigadores chinos, ¿no? Voy a elevarlo exponencialmente. Solamente es estrategia de visibilidad. Bien. 4. Inglés.
tanto formato como el inglés, ¿no? Considerando este detalle y tomando en consideración también el consejo anterior de tener nuestro orden de inglés, también si queremos tener más citas, considerar la publicación en inglés. Y bueno, si vamos a Taylor & Francis, pues es con inglés británico, porque es un editor británico, como nos dice el ejemplo. Pero fíjense, aquí en la misma guía de estilo, podemos encontrar estas opciones. Editing Service. ¿Por qué no recurrir a servicios de edición? Bueno, esto en caso de que nuestra universidad no haya, porque en las universidades, por ejemplo, hay áreas de apoyo a los investigadores donde hay especialistas que hacen la traducción técnica y también hacen el formato para que el investigador solo lo remita. En caso de no tener ese tipo de servicios, también podemos recurrir a este de traducción y edición de Taylor & Francis. Podemos hacer un cálculo, de hacer una cotización. Y con traducción y edición, voy a, por ejemplo, si yo quiero traducirlo del español al inglés con edición, únicamente tengo que poner aquí el número de palabras de mi documento, supongamos que son 2500, que son las promedio de un artículo científico, de un paper. Entonces ya me dice, ¿no? Hasta incluso me maneja una forma de remitirme mi artículo de acuerdo a cuántos días quiero que llegue. Y en promedio estoy pagando $350 por 2500 palabras. Entonces, me dan ya el contenido tal como lo tengo que remitir con el editor. Bien. Aquí está mostrando eso. Bueno, aquí aquí me dice que el cálculo que se hizo fue de $435 y me desglosa, por ejemplo, 310 de traducción nada más 125 de edición. Pero fíjense, ¿no? Aquí sí tengo la garantía de que no me van a rechazar mi manuscrito, por lo menos por inglés y por formato, que son los primeros filtros. Y sí, pues, es un buen consejo, digámoslo, no es porque lo dé yo, sino muchas veces nos inhibimos al momento de que percibimos este criterio como una barrera para que nosotros podamos publicar, pero al final de cuentas, pues nosotros o el investigador es experto en la materia, no necesariamente tiene que ser experto en inglés y mucho menos en edición de documentos. Entonces, más bien que el profesor se concentre en investigar, ¿no? Más que en otras cosas, para que su producción tenga la suficiente calidad para que los pares revisores, pues digan, o sea, este contenido, pues, se publique, ¿no? Aquí también hablábamos de los temas de actualidad y multidisciplinarios. Volvamos al ejemplo, porque este ejemplo es fenomenal, ¿no? El de este documento, que vimos que está muy citado, 2002. ¿Sí? Este profesor, que está colaborando con estos investigadores que son de la Universidad de Plymouth, de una universidad en China, ¿no? Casi todos son, hay dos chinos, bueno, casi todos son chinos, ¿no? Están en una universidad en Reino Unido, casi todos. Aquí está, supongo que es mexicana, o digo latina, más bien, no mexicana, me garantiza que sea mexicana, sino latina, de algún país de América Latina, ¿no? Y aquí, pero todos son de Plymouth, y aquí hay otra afiliación institucional que es de este profesor, ¿no? Entonces, qué buena estrategia esta de juntarse con otros profesores, investigadores, definir un tema que pueda ser publicado en una revista visible con cierta amplitud, la cual sí tenía, digamos, por ejemplo aquí, un tiempo muy similar a esta, ¿no? Un tiempo de aceptación de 12%, pero este profesor encontró esta estrategia adecuada de vincularse con ciertos investigadores que estaban tratando la misma temática y poder participar en un proyecto de investigación que figura en una revista de visibilidad. Pero bueno, si nosotros no tenemos esa estrategia, ¿cómo la hacemos para poder también colocar un proyecto de investigación, por ejemplo, de la universidad en esa revista, Production Research, ¿no? Que ya vimos que es de las top. Esta revista, por ejemplo, es de derecho, y esta revista pues es mucho más estricta incluso, porque todo el mundo quiere publicar aquí. Rechaza prácticamente 12 de cada 100 artículos
que remiten, es Q1. ¿Cómo le hago yo para publicar en esta revista? Quizá, más bien, puedo definir la estrategia que ya vimos. Aquí nos dice que temas de actualidad y multidisciplinarios, temas de coyuntura, pero también, pues si estoy empezando a publicar, voy con revistas que quizá tengan un índice de aceptación más amplio. Por ejemplo, aquí yo estaba viendo, porque en Taylor & Francis tenemos otras áreas del conocimiento, ¿no? Todas, prácticamente. Estaba viendo que hay una revista, porque Taylor & Francis publica la revista oficial de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, pero lo escribí mal. Yo no me acuerdo cómo escribe psicoanálisis. Definitivamente no escribo así. Psychoanalytical. Bueno, la intención... ya me empezaron a salir, lo estaba escribiendo mal. Pero quería la revista. Journal, es que yo lo había visto. Creo que es esta, Contemporary Psychoanalysis. Ese no es por la veo. Lo que les quería mostrar es que de repente hay revistas o hay temas que no tienen un índice de aceptación tan estricto, pero hay temas, ¿no? O sea, esta revista, por ejemplo, si es la que yo recuerdo. No sale. Pero hay otra revista de psicoanálisis aquí en Taylor & Francis que sí tiene como esa amplitud, ¿no? O sea, tenía como un índice de aceptación del 56%. O sea, pero lo que les quiero transmitir es que chequemos esa sección donde están las métricas de, ¿cómo se llama? La velocidad con la cual se publica el manuscrito y fijarse en este detalle, el índice de aceptación o en su caso, lo contrario, el índice de rechazo. La 6. Consistencia en las citas, o sea, utilizar un solo estilo de citación. Ya también el editor nos dice qué estilo de citación usar cuando queremos remitir nuestro artículo. Yo les recomiendo también utilizar un gestor de referencias. Mendeley, Zotero, EndNote, el que ustedes gusten, pero ahí ustedes pueden cambiar automáticamente. Primero, automatizar su redacción y también se puede cambiar automáticamente el estilo de citación. Entonces, también esto se puede resolver con tecnología. Y revisar qué estilo de citación nos están pidiendo nuestro editor. Bien, ya estábamos hablando de unas cuestiones que hasta al principio también relacionadas con la ética. Sí es importante este aspecto axiológico de la producción científica. Las autorías obsequio, por ejemplo, cuando se le añade o se añade un investigador a una lista de autores y no participó, o también la autoría fantasma, que alguien sí participó, pero no lo consideraron en la lista de autores y tomaron sus contribuciones. También compras de autorías. Se da el caso muchas veces que existe, nos platicaban un caso de una empresa rusa que se dedicaba a vender ya autorías de artículos que ya tenían colocados dentro de las, ya se conocían la ruta de publicación, entonces vendían espacios para autores, con la certeza o la garantía de que ese contenido va a figurar en revistas de impacto. Bien, también es importante, no estamos mencionando la cuestión del plagio así como tal, o que sea un acto cotidiano, pero revisando literatura de repente nos encontramos que los pares revisores, al momento en que están revisando los manuscritos, identifican plagio. No quieren documentarlo, o no quieren meterse en problemas, únicamente recomiendan que no se publique. Incluso muchas revistas lo que hacen es pasar por un antiplagio el documento antes de remitirlo a los pares revisores. Pero digamos que en el caso de que ustedes quieran, perdón, en el caso de que ustedes quieran identificar si su manuscrito es íntegro, si no se les olvidó poner alguna comilla, si no se les olvidó poner alguna referencia, porque esto pues no necesariamente es un acto deshonesto, o sea, puede haber sido, cuando yo tomo mis notas, estoy trabajando con mi literatura, de repente no me acuerdo si esto que tomé, que redacté, es una paráfrasis, es una cita textual, es una síntesis, y todo tiene que ir referido, obviamente. Entonces, muchos investigadores analizan su propio trabajo, ¿sí? A través de software antiplagio. Yo pongo aquí Compilatio porque es el que vendo,
pero es una práctica común que el mismo investigador se analice a sí mismo para que, como decimos aquí en México, curarse en salud. Evitar la duplicidad. En ese sentido, no pensemos que si remitimos el mismo manuscrito a distintos sellos de casas editoriales, vamos a tener mayor probabilidad de ser publicados. Cuando nosotros remitimos un artículo, nos comprometemos a un proceso. Si el editor acepta publicar nuestro artículo, le cedemos los derechos. Y desde el principio, al momento de la revisión, se empiezan a trabajar esos aspectos, ¿no? De cesión de derechos. Entonces, ¿qué tal el conflicto que se genera al momento en que es recibido por dos editores, ¿no? El autor se va a quemar, porque pues en ese momento los dos editores van a saber exactamente que va a haber un conflicto precisamente de derechos, porque imagínense, ¿no? El documento, ya hubo un compromiso, ¿no? Por parte del autor de ceder esos derechos al editor. Entonces, ¿a quién le pertenece? No, la que se arma. No solamente jurídica, sino a nivel también de prestigio. Tanto del editor como del autor. Entonces, si nosotros ya no queremos publicar en esa revista, si ya estamos en el proceso y queremos remitirla a otra, pues también hacemos una gestión. Tendremos que hacer una gestión con ese editor que estamos en proceso para que nos libere nuestro manuscrito y nosotros podemos iniciar el proceso con otro editor. Así no hay problema, pero sí tendríamos que considerar que si vamos con un editor, existe un compromiso, un proceso también, en el cual al finalizar, en caso de que no me publiquen, pues bueno, quizá considerar proponer el artículo para otro medio, o en este caso, pues hacer las correcciones, volver a remitir, qué sé yo, pero bueno, esta cuestión de hacerlo al mismo tiempo, sí puede ser muy, no es benéfica para nadie, ni para el autor, ni para el editor. Entonces, evitemos duplicidad. Por último, sí, ya prácticamente estamos terminando, tampoco quiero abusar de su paciencia. Creo que nos conservamos buena parte de los que iniciamos, lo cual me da gusto. Es usar, enriquecer nuestro documento, ¿sí? Ahorita ya hay espacio para incorporar video, audio, animaciones 3D. Eso lo podemos encontrar incluso en los contenidos de Taylor & Francis cuando buscamos información. Dentro de cada uno de los artículos hay una sección que dice material complementario. Y esto también, sobre todo pensando en elevar el impacto, porque todos los elementos que vamos a encontrar dentro de el artículo, los podemos citar. Todos son, todos tienen Digital Object Identifier. Entonces, si a mí me citan únicamente un conjunto de datos, una tabla, un gráfico, yo voy a tener la certeza de que voy a ser citado. ¿Sí? Entonces, solamente para mostrarles dónde está esa sección. Entonces, material complementario. Y pues esas tendencias que nos recomiendan, ¿no? Taylor & Francis, video, audio. Además de lo tradicional, ¿no? Los datos, los cuadros, las gráficas. Entonces, eso lo podemos ver aquí. Ahorita no tengo a la mano un producto o un documento que tenga esos elementos disponibles, pero en caso de que haya, por ejemplo, diapositivas de PowerPoint, archivos de video, reproducciones de 3D, audios, etcétera, los vamos a encontrar también en esta sección. Y todo es citable. Entonces, además de que enriquecemos nuestro material, aumentamos las probabilidades del impacto, una vez que es publicado. Bueno, pues básicamente llegamos al final de la sesión. No sé si hay alguna inquietud por parte de nuestra audiencia. Gracias, Sabino. Mira, había una pregunta que tenía relación con el tema de la edición. ¿Se puede utilizar el servicio de edición si el artículo fue publicado por otro editor? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, si el artículo ya fue publicado, ¿sí? ¿no? Bueno, ya ese artículo se publicó. O sea, Ya. si yo lo quisiera, digamos, reciclar, o sea, ese artículo ya publicado, mandarlo al servicio de edición y de traducción y remitirlo a Taylor & Francis,
Podría ser incluso, si se identifica ese tipo de práctica, podría ser un poco delicado, porque un documento publicado es documento oficial, así sea una tesis, digámoslo así, con ese término oficial. Ya está publicado, ya está por disposición de la comunidad científica. Entonces, hacer este reciclaje, porque si es un reciclaje de traducción y edición para colocarlo en una revista internacional, sí sería considerado un acto deshonesto dentro de la comunidad científica. Entonces, yo en este caso, no me lo preguntaron, ¿verdad? Pero no lo recomendaría. O sea, digo, no me pidieron mi opinión, pero mi opinión sería no hacerlo. Si voy a utilizar ese documento para hacer producción nueva y quiero retomar alguna producción que yo haya publicado, sí es válido, pero siempre y cuando la cite, aunque yo la haya producido. O sea, sería una autocita. Perfecto. Bueno, te damos las gracias una vez más, Sabino, por todo lo que presentaste en esta jornada, sobre todo por las recomendaciones que estaban súper bien sintetizadas, sobre todo lo que tenía relación con el tema de las revistas depredadoras y el tema del plagio, Sí, entre otros consejos. Y el tema del idioma también, que es súper fundamental, el tema del uso del inglés. sí. No es Sí. por vanidad, insisto, es por estrategia de visibilidad, más bien sería el tema. Bueno, agradecemos la asistencia a los presentes y los esperamos el jueves 1 de julio con un nuevo taller. Recuerden que para ver los detalles de los próximos talleres tienen que ir al portal de biblioteca y buscar en el banner que tiene relación con el ciclo de investigación. Gracias, Sabino, y que tengan una buena tarde todos. Hasta la próxima.